quiero darle la bendición de parte de nuestro Señor y me gustaría que usted pueda acompañarme a la palabra en 2 Corintios capítulo 12. Bueno, dice la palabra en 2 Corintios 12, versículo 9. ¿Me acompaña? ¿Estamos todos? Y me ha dicho, Pablo se encontraba hablando y escribiendo una carta a los corintios, y en esa carta él le dice a los corintios que el Señor le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las fortalezas. Mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis fortalezas, debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, que todavía no nos toca como iglesia, pero algún día nos tocará. Ya empezó a pasar. En angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo soy fuerte? Cuando soy débil. Pero siempre pasa de que cuando estamos en debilidad o algo pasa en nuestra vida, lo primero que hacemos es escapar de las manos del Señor, escaparnos de Él, porque creemos de que Dios no nos va a recibir, porque creemos de que no lo podemos hacer y de que ya fallamos muchas veces. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Y si no me equivoco, yo creo que usted y yo somos iguales, y sin ir más lejos, hoy mismo le puede haber pasado ayer. Haber tenido su debilidad, haber caído, haber tenido un mal día, haber contestado mal. Todos tenemos nuestros días en los cuales a veces se complica la cosa, como uno dice. Pero aún en esas debilidades el Señor quiere manifestarse y quiere enseñarnos algo hoy como hijos de Dios. Amén. Y el título de esta prédica es: me doy por vencido para ser más que vencedor. Diga conmigo: me doy por vencido para ser más que vencedor. Me doy por vencido. Me acordaba del chavo cuando dijo me doy, que decía el chavo y se había cansado y había agotado todo, y me doy, dice, me doy porque no le salía. Y a veces usted va a decir qué loco el chavo del 8, pero muchas veces nos pasa de que intentamos una y otra vez y luchamos y queremos batallar y queremos cambiar, y no está mal tener la intención de hacerlo, pero siempre nos encontramos con que muchas veces acertamos o fallamos. ¿A quién le ha pasado? A mí me pasa siempre. A veces queriendo hacer uno las cosas bien hechas, termina fallando. Pero también hay una explicación de por qué eso sucede, porque muchas veces nuestra propia vida quiere pelear la batalla sin la gracia de Dios, sin su presencia. Y hoy quiero poder animarlos, hermanos, y animar la iglesia, aún en este tiempo donde la iglesia está siendo golpeada, donde la iglesia está siendo atacada, donde se sienten los bajones, donde se sienten los desánimos, donde viene el desaliento, donde viene la tristeza, donde viene el desgano, donde no hay ganas de pelear. Animarlos a que sigan confiando en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gracia significa favor, significa bendición o bondad. Y la gracia de Dios, en otras palabras, Él nos escogió para bendecir nuestras vidas y no para maldecirnos, aunque nuestro pecado haga que merezcamos esa maldición. Usted y yo merecíamos no solo el castigo, sino destituidos de la gracia de Dios. Sin embargo, Dios derramó su amor y su gracia. Y a veces esta palabra tan cortita, gracia, nos cuesta interpretarla. Y todos conocemos, o la mayoría, el significado. Todos decimos un favor inmerecido, pero la gracia es más que eso. La gracia estuvo desde el principio de la Escritura hasta lo último y estará siempre, porque es por la gracia de Dios que usted y yo podemos tener una relación directa con el Señor. Dice la Escritura que por gracia yo soy salvo
por medio de la fe, que es don de Dios, no mío. Pero es por gracia, por medio de la fe. ¿Y mi fe en quién está depositada? En Jesucristo, el que dio la vida por cada uno de nosotros, el que murió en la cruz del Calvario y el que está dispuesto hasta hoy día seguir haciendo lo imposible para que usted y yo salgamos adelante. ¿Cuántos estamos acá? Pero es necesario que para que la gracia de Dios empiece a fluir y toda la atmósfera cambie y Dios pueda tocarnos con su Espíritu esta noche y no nos vayamos igual que como llegamos, reconocer que necesitamos su presencia y su gracia. Amén. Y Dios nos muestra en la palabra su misericordia y también nos muestra su gracia. Y aunque las dos no son la misma cosa, las dos van tomadas de la mano. Y quiero decirles esto: la misericordia de parte de Dios, la que viene de Dios, esa que usted conoce, que se renueva cada mañana, la misericordia retiene el castigo que nuestro pecado lo merece. Le vuelvo a decir, diga conmigo: la misericordia retiene un castigo que merecemos, y la gracia me otorga una bendición que no merezco. Entonces, cuando yo voy a la palabra y veo que la misericordia de Dios se renueva cada mañana y no hemos cansado de escucharla y no hemos cansado de oírla y muchas veces se nos ha predicado, lo que no entendimos fue de que la misericordia de Dios, en otras palabras, cada mañana retiene el castigo que usted y yo merecíamos, y la gracia de Dios empieza a abrir los cielos para que se derrame la bendición que usted y yo no merecemos. Y comienzo a tomar autoridad en el nombre de Jesús, porque la iglesia de Dios ha sido pagada con un alto precio. Y usted, mi hermano querido, no se tiene que ir igual como entró. Usted se tiene que ir de este lugar lleno de su presencia y de su gracia. No porque un líder o un pastor pagó el precio, sino porque Cristo Jesús nos ha otorgado su gracia y su favor y su misericordia para que usted y yo hoy podamos estar aquí. Entonces, cuando usted se levanta y dice: las misericordias son nuevas cada mañana, yo empiezo a entender que no todos los días son iguales, que no todos los meses son iguales, que no todos los años para mí son iguales, algunos mejores, otros peores. Pero voy a decirte algo: la misericordia de Dios siempre es la misma. La misericordia de Dios siempre será la misma. Y la misericordia de Dios, cuando vos te levantás en esos días grises, como decimos, con el pie izquierdo, cuando te levantás enojado, cuando vas a trabajar enojado porque no entendés lo que pasa, cuando te está pasando eso, aún Dios te entiende y su misericordia empieza a retener el castigo que nuestro pecado y nuestra rebelión harían que sucediera. Pero cuando Dios derrama su gracia, cuando Dios derrama su gracia, tu historia y mi historia cambian, porque recibes una bendición y yo recibo una bendición que no merezco. ¿Cuántos estamos acá? Decirle al que tenés al lado: misericordia y gracia es lo que Dios hoy tiene para tu vida. En la misericordia Dios escogió cancelar la deuda del pecado. Dios escogió cancelar aquellas cosas que estaban con autoridad legal sobre cada uno de nosotros. Y usted se va a preguntar: ¿por qué yo caigo en debilidad? ¿Por qué yo no puedo a veces salir adelante de esta situación? Pero vamos a comprender de que esto también es parte de la voluntad de Dios. Porque nuestras vidas deben ser transformadas por medio de su gracia, para que nunca usted y yo podamos decir: lo he logrado por mis propios medios y mis propios méritos. Amén. ¿Se siente cansado? ¿Cuántos están cansados? Sea sincero, porque la iglesia está toda cansada. ¿Cuántos a veces tienen más ganas de pelear con un hermano que de aconsejarlo? A ver, sea sincero.
¿Cuántos muchas veces no tienen ganas ni siquiera de llegar a este lugar, pero vienen porque lo traen? ¿Cuántos todas las mañanas, a veces cuando nos levantamos a trabajar, no tenemos las mismas ganas? Pero voy a darle una buena noticia. Dios siempre tiene el mismo ánimo y las mismas ganas de bendecirnos. Él no cambia. Y aunque usted haya venido como ha venido, y aunque la iglesia sea golpeada, Él sigue siendo el mismo. Y su gracia sigue siendo la misma. La que estuvo con Moisés, la que estuvo con Elías y la que estuvo con cada hombre de Dios, es la que hoy está para su iglesia. Y el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y pareciera que muchas veces el mensaje de Dios hacia nosotros es para animarnos, es para afirmarnos y es para consolarnos. Y es lo que hoy quiere hacer el Señor en cada uno de nosotros. Si usted me va a acompañar a la palabra, en Juan capítulo 16, o si quieren apuntarlo acá en proyección, puede ser Juan capítulo 16. Rápidamente lo buscamos. Versículo 33. El título dice: yo he vencido al mundo. Dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Quiero leerles lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Se acerca el tiempo, de hecho, ya llegó, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Pero miren la confianza que tenía Jesús. Sin embargo, yo no estoy solo, sino que el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y muchas tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Anímense, porque yo he vencido al mundo. Pruebas, tristezas, decepciones, desilusiones, desgano. ¿Vieron cómo la iglesia levanta más la mano así que cuando le dice levante la mano para adorar, hermano? Y si usted está desganado, el hermano está con las dos manos así. ¿Por qué nos pasa? Porque aunque usted y yo queramos negarlo, dentro nuestro hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Y aunque usted llegue enojado y esté sentado ahora mismo enojado, incómodo, molesto, como muchas veces me pasa, aún así en su interior hay alguna voz que le dice: busca a Dios, porque Él sí te puede dar la salida. Ámale, abrázalo, déjate abrazar por Él, porque Él sí puede derramar su gracia nuevamente. Esa voz interior es la voz de su Espíritu que le habla a la iglesia. Amén. Ahora, ¿cuántos dicen yo estoy desganado? Claro, porque es raro escucharlo. Me doy por vencido para ser más que vencedor. Lo más importante cuando uno se acerca a la presencia de Dios es reconocer lo que uno es y lo que le falta. Y Pablo supo darse cuenta de eso. Pablo nunca en ningún momento él sacó a relucir lo que él podía hacer. Él siempre dijo: en mi debilidad siempre Dios me usó. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. Dios no nos ha abandonado, simplemente permite que la debilidad venga y esté en nuestra humanidad para que todos los días vayamos a su gracia. Porque su gracia, no tu fuerza. Porque su gracia, no tu ánimo. Tu alma te va a engañar, mi alma me va a engañar, pero Cristo nunca te va a engañar. Cuando Él dijo algo, Él lo hará. Cuando Él prometió, Él lo cumplirá. Cuando Él dijo algo, Él lo hará. Cuando Él lo prometió, Él lo cumplirá. Amén.
Y ahora es el momento de empezar a sacudirnos el desgano, el desánimo, porque Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo y lo va a hacer. Yo sé que de acá no nos vamos como llegamos. Dios le dio fe. Vamos a usar esa fe. Pero de acá no nos vamos como llegamos. Amén. Vamos. Dice la palabra, cuando Pablo hablaba, derribados, mas no destruidos. Angustiados, mas no desesperados. Y yo no me había dado cuenta de un detalle. Usted es un ser que tiene como yo alma, cuerpo y espíritu, ¿o no? ¿Y qué es lo que pasa con nuestra alma? Nuestra alma muchas veces es contraria ¿a qué? A la palabra de Dios. Porque su alma como la mía siente, porque su alma como la mía le duele, porque su alma como la mía se decepciona, porque su alma como la mía tiene tristezas. ¿No es cierto? Pero cuando comencé a leer esta palabra yo no me di cuenta de algo. Y Pablo estaba haciendo algo. Cuando él dijo derribado pero no destruido, se estaba hablando al mismo diciendo esto. Mi alma siente que estoy derribado, pero mi espíritu y la fe me dice que no estoy destruido. Mi alma me dice que estoy angustiado. Sí, es verdad, estoy angustiado, no tengo ganas. Pero mi espíritu y la fe en Él me dice que no tengo que estar desesperado. Cuando yo puedo proclamar la palabra, cuando yo puedo declarar la palabra, aún en medio de lo que yo esté sintiendo, comienza a actuar la gracia de Dios en mí. Mi mamá siempre me ha quedado esto de mi mamá. Ella siempre dice, y cuando aconseja, la escucho aconsejar a veces, y cuando predica, habla la palabra, porque es ella la que traerá fuerzas. Habla la palabra, porque es ella la que hará de algo que no existía, algo que exista. Habla la palabra cuando estés mal, porque ella hará que tu alma sea ministrada y tu alma sea restaurada. Habla la palabra. Habla la palabra. Ahora vuelvo a preguntarles, ¿cuántos tenemos en nuestro corazón tristeza? ¿Cuántos ahora en nuestro corazón reconocemos que hemos bajado los brazos? Mire que lo están filmando. No hay mejor manera de ser levantado por Dios que siendo sincero y reconociendo lo que yo soy. Amén. No hay mejor manera que esa de que Dios pueda hacer algo hoy día. Yo no siento ganas, pero lo hago por fe. Y Él obra por la fe. Amén. Mire, la pregunta que formulé, y quédese tranquilo porque no le voy a decir tantas preguntas, solamente esta. ¿Cómo actuar para que su gracia sea derramada? Y usted me va a acompañar, o no me acompañe, quédese tranquilo, no lo voy a hacer buscar ahora, pero usted présteme atención atentamente. El primer punto, cómo actuamos para que la gracia de Dios sea derramada, es humillándonos. Diga conmigo, la humildad es esencial. Amén. Bien. Eclesiastés 1:14, me encanta leer Eclesiastés, dice esto. Miré todas las obras, decía Salomón, que se hacen debajo del sol. Y me acordaba de mi papá cuando leía este versículo, porque muchas veces hablo con él, y él siempre me dice de que los años traen ese dolor y traen esas cosas, traen eso que muchas veces uno mira para atrás y dice, he construido tanto, pero aún eso no me puede dar la felicidad que solamente me puede dar el Señor. Y mire lo que decía Salomón. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué pasa debajo del sol? Cuando usted trabaja arduamente, cuando yo trabajo, cuando usted pelea, cuando usted discute, cuando usted hace las cosas bien, no importa cómo se hagan, ¿qué es lo que hay? Vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, que la palabra, y Salomón fue sabio, y es verdad,
Nuestra vida atraviesa esos valles, pero aún esos valles no pueden dictarnos lo que el Señor ya decretó en su palabra. Aun cuando todo lo que está debajo del sol sea vanidad y aflicción de espíritu, nunca mi mirada se debe alejar de su presencia y de Él. Nunca puedo permitirme y darme el lujo de desviarme de lo que Dios ya prometió para mí. Hermano querido, mírese con el que tiene al lado y dígale: usted es importante para Dios. Y convénzase. A todos nos acontecen las mismas cosas, ¿o no? ¿O no? A todos. Enfermedad, acá no hay diferencia, no hay presidente, no hay pastor, no hay gobernador, no hay líder, no hay nadie. A todos nos pasa lo mismo. Todo nos acontecen los dolores, las tristezas, las decepciones, el desgano, el ganas de bajar los brazos, las ganas de no seguir peleando, las ganas de no aconsejar a más nadie y hacer nuestra propia vida, porque su alma muchas veces le va a dictar eso. Su alma muchas veces le va a decir: haz lo que vos quieras porque te sentís mal. Pero quiero decirte algo, la diferencia la hacen no los que se quedan en ese lamento, sino aquellos que pueden decir: esto lo voy a pasar con la gracia de Dios. Esto lo voy a atravesar con la gracia de Dios. No me voy a dar el lujo de sentirme así. Me voy a levantar y voy a pasar esto que estoy pasando con la gracia de Dios. Amén. Eso es el que hace la diferencia. Por eso usted puede bautizarse. Por eso usted puede conocer al Señor y aceptarlo en su corazón y venir a la iglesia todos los domingos. Pero eso no hará la diferencia. Lo que hará la diferencia en su vida y lo que va a levantarlo es la gracia de Dios. Lo que quiero decirle es que usted y yo somos seres sumamente egoístas y muchas veces nuestro propio ego y nuestra propia alma ha limitado la presencia de Dios. Muchas veces el sentirnos mal y el sentirnos desganados han hecho que justamente ese día yo podía bendecir a alguien, pero no tengo ganas de bendecirlo porque me siento mal. Y no sabías que en ese mismo momento la gracia de Dios quería reposar sobre mi debilidad. Entonces voy a decirte algo: cuando Dios más va a usar a la iglesia y más nos va a levantar es cuando nosotros reconozcamos que somos débiles y que no podemos. No en nuestro lamento, sino en cuando lloramos, nos derramamos, pero decimos: Señor, vos lo podés hacer de nuevo. La falta de testimonios, la falta del ánimo, de alentarnos unos a otros, de darnos fuerzas. Cuando Dios dice que busquemos su gracia, que oremos unos por otros. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los va a levantar con honor. Yo sé que algunos están por querer bajar los brazos y escúchame bien lo que te dice el Señor. Humillarse ante el gran poder de Dios hace que a su debido tiempo Él te levante. Cuando perdemos la bendición de Dios es cuando ya no quisimos seguir. Y miren lo que dice más adelante: pongan todas sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Quién cuida de vos? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Quién cuida de vos? A ver, iglesia, ¿quién cuida de nosotros? ¿Quién? ¿Quién nos va a levantar a su debido tiempo? ¿Por qué nos desanimamos y bajamos los brazos? Animémonos unos a otros y volvamos a levantarnos hoy día. Amén. Quiero darles un pequeño ejemplo y reforzar esto que estoy leyendo. Esta semana, y ya hace un tiempo, tuvimos un zarandeo fuerte en nuestro trabajo a causa de la economía, a causa de todo lo que está pasando. Porque yo no puedo negar la realidad y porque mi alma tampoco puede negarla. Donde se echó personas, donde se reestructuró, donde se ajustó presupuestos y donde a mí me sacaron de un lugar de confort.
donde yo me sentía seguro, donde yo me sentía fuerte, y me pusieron en un lugar donde yo tenía miedo y donde yo sabía o tenía el presentimiento de que podía fallar. Y en medio de toda esa crisis, en medio de todo ese trabajo, primero pasé eso y tuve que entender que si yo no lo aceptaba y le ponía mi mejor actitud y dejaba que la gracia de Dios me fortaleciera y me diera la capacidad para desenvolverme adentro de la empresa, no iba a poder disfrutar lo que yo estaba haciendo. ¿Me entiende? Es lo que pasa cuando muchas veces tenemos esas situaciones en donde nos saca y donde nosotros nos enojamos y dejamos que eso nos robe la paz y la tranquilidad que Dios nos da. Amén. Pero al punto al que quiero llegar es a este. Yo puedo ver en su rostro muchos de ustedes, como me ha pasado a mí, y hasta no hace un par de horas o días, en donde hay enojo, donde hay resistencia, donde hay altivez y soberbia, de no querer doblarnos delante de Él. Y usted, como me ve a mí ahora hablándole, me tocó pasar algo esta semana y me acordé mucho, pero le doy gracias a Dios por lo que me pasó. El día miércoles estaba yo terminando mi trabajo. Yo soy vendedor, para aquellos que no conocen, trabajo como vendedor en una empresa. No le voy a decir que vendo porque usted me va a decir que soy hijo del diablo. Pero bueno, ya Dios me perdonó. Vendo cervezas, vendo gaseosas, pero ya Dios me perdonó. Y gracias al Señor estoy pudiendo adaptarme a ese lugar y estoy pudiendo dar frutos en ese lugar. Y ahora empiezo a entender que todo ayuda para bien. Pero me pasó algo el miércoles con mi supervisor. De un malentendido y de algo que pasó en la empresa, mi supervisor lo primero que hizo fue atacarme con una bronca, con un odio. Me trató tan mal delante de todos mis compañeros que usted imagínese al punto que yo me sentí humillado. ¿A quién le gusta que lo traten mal delante de la gente? Me humilló. Me empezó a tratar tan mal, pero Dios estaba permitiendo que eso pasara. Hoy yo podía pensar que Dios no estaba. Si Dios está conmigo en todos lados, ¿cómo puedo negar que no estaba en ese momento? Entonces comenzó a tratarme mal, comenzó a gritarme, y usted imagínese cómo estaba yo. Llevo un mes encerrado 8 horas dentro. Soy una persona sumamente inquieta, no me puedo quedar quieto. Le pego a la silla, le pego a la mesa, me pongo a tocar la batería, hago de todo porque me vuelvo loco adentro. Y Dios está tratando con mi carácter porque debo aprender a tranquilizarme. Y dentro de todo eso que estaba pasando, vengo y se viene todo ese torbellino de palabras que me agredieron. Y ahora se lo estoy contando más calmado porque ya he sido tratado por el Señor. Pero en ese momento, ese día, no fue así. Ahora yo le puedo hablar así, con esta dulzura, porque el Señor me tuvo que tratar, si no, no estaría hablando así. Pero enfrenté una situación que siempre me costó enfrentarla. Y les hablo a los papás, le hablo a las mamás, le hablo a los hijos, le hablo a la iglesia. Cuando más bronca nos sale es con nuestra propia familia. ¿O no? Las cosas más feas se las decimos a nuestros padres y se las decimos a nuestras esposas. ¿O no? Porque acá el que tiene al lado que a lo mejor no lo conozca mucho, pero Dios sí nos conoce. Y atacamos y nos ofendemos. Y Dios me enseñó una gran lección. Cuando Él comenzó a hablarme, yo estaba hecho una sedita. No, mentira. Yo no estaba hecho una sedita. Me volví loco. Y yo decía, pierdo mi trabajo ahora. Pierdo mi trabajo ahora. Porque he tenido otras cositas que se me han ido sumando. Más eso fue la frutillita del postre. Y Dios permitió llevarme hasta ahí para ver realmente si mi carácter va a ser formado a través de su gracia o a través de mi enojo.
Porque voy a decirle algo, cuando a usted le pasa algo y usted se enoja, su corazón se endurece. Pero cuando a usted le pasa algo y usted se humilla delante de Dios, su corazón se ablanda. Y comprende cuál es el propósito de eso que le pasó. Y estaba yo ahí, y entonces me agarra mi supervisor y le digo, le digo, ¿por qué no me escuchás primero? No, yo no te voy a escuchar nada, me dice. ¿No me vas a escuchar nada? No, vos me vas a escuchar, le digo. Y estaban mis compañeros. Imagínense la cara que tenía, que mis compañeros empezaron a ir. Le digo, y me dice, no, andate a tu casa, yo no quiero hablar con vos. Yo no quiero hablar con vos porque me tenés cansado. Imagínense el odio que le salía de adentro. Me tenés cansado, digo, ¿qué? Digo, si me tengo que quedar, y esto es lo que hice. Y no le voy a mentir porque está Dios de testigo. Le pegué a la mesa. Estaba a la mesa de trabajo y le pegué a la mesa. Y le dije, hasta las 5 de la tarde, si me tengo que quedar a esperarte, te voy a esperar. Porque yo quiero hablar las cosas. ¿Usted pensó que le quería pegar? No. Yo quiero hablar las cosas. Claro que tampoco soy tonto. Y no me echan. Y me dice, no, yo no voy a hablar con vos, yo no voy a hablar con vos. Sí, vas a hablar conmigo, yo no me voy a mover de acá porque vos me debes una explicación de lo que acaba de pasar. Imagínense yo hablándole a mi supervisor así. Le digo, y no es que quiera destronar tu autoridad ni que quiera sacarte de donde vos estás. A mí no me interesa eso, lo que yo quiero es hablar con vos. Nunca me pasó, siempre que hay una situación y hubo una situación de enfrentamiento, y eso se le puedo dar testimonio, con mi papá muchas veces discutimos mal y discutimos feo. Somos tan apasionados por las cosas de Dios y somos tan pasionales que muchas veces nos llevó a discutir más que a tener las cosas bien. Pero ¿cuál es el problema? Que en mi corazón había cobardía. Porque el ser cobarde es huir del problema. Porque el ser cobarde es enojarse y tirar todo lo que tengo yo adentro. Eso sí es ser cobarde, pero ser valiente y tener autoridad es gobernarse en medio de esa situación, por más fea que parezca y aunque no me guste lo que está pasando. Y Dios me dijo y venía hablando a mi corazón y venía diciéndome, hijo, yo te quiero tratar con gracia, yo quiero tratarte con gracia, pero tenés que dejarte tratar con gracia. Y Dios usó una persona a la cual yo no me imaginé nunca que iba a usar, fue mi jefe. Y cuando empezó a hablarme, yo me senté y yo le pedí al Señor que me diera fuerza porque yo no tenía miedo de hablar mal porque estaba enojado. Y los ojos se me habían llenado de lágrimas porque tenía impotencia. Porque tenía impotencia, tenía dolor. Yo le decía, ¿por qué me hablaste así? ¿Cuál es la raíz de tu problema conmigo? Cuando yo le hice esa pregunta, él empezó a hablar de sus problemas. Y empezó a contarme. Y no solo eso, sino que él me dijo, me sorprendiste. No le puedo contar toda la conversación porque estuvimos 1 hora y media hablando. Pero me dijo, me sorprendiste. Llevo 20 años trabajando acá y nunca nadie me encaró como me encaraste vos, con la educación, con la firmeza y con la convicción. Y te sentaste y me hablaste a los ojos y me miraste y me dijiste las cosas que yo hacía mal. Y yo te pido perdón, me dice, por haberte tratado así. Y no sé qué pasó y en qué momento, a pesar de que esa roca que estaba enfrente mío, que me había tratado mal, Dios empezó a hablarme a través de él. Porque cuando vos dejás que la gracia de Dios entre, las situaciones difíciles comienzan a darte una enseñanza. Y en vez de apartarte de la iglesia y de los caminos de Dios, te acercan a Él. Esa es la gracia. No tu enojo, no tu rebeldía, no tu bronca. No te llevará nunca a nada bueno. Pero cuando enfrentas la situación, cuando te animás a mirar cara a cara el problema, ese gigante que te está atacando, esa debilidad, ese aguijón que habló Pablo. Porque quiero decirte algo, Dios me mostró y me confrontó con lo que yo tenía dentro. ¿Cuántos estamos acá? Para que sea derramada la presencia de Dios en un vaso se tiene que quebrar. ¿Sabes por qué no puedes llorar? Porque no te quieres quebrar. ¿Sabes por qué no puedes sentir la presencia de Dios? No porque no te ama, porque no te quieres humillar. Y Dios empezó a hablarme a través de él y me empezó a decir, wow,
¿Cuánta convicción tenés? Nunca a los 20 años le pedí perdón a nadie acá. Hoy te pido perdón por haberte ofendido. Y te quiero decir algo. Sos el mejor que tengo acá trabajando. Y yo sé quiénes son tus compañeros y los que te rodean, pero sé quién sos vos. Era Dios hablándome a mí. Dios usa las piedras y las rocas cuando nosotros, sus hijos, cerramos la boca y no le hablamos a los demás. Y muchas veces el que tenés al lado estaba esperando una palabra y no se la diste porque estabas enojado. Muchas veces el pastor estaba esperando ese abrazo y no se lo diste porque estabas enojado. Y voy a decirte algo, la gracia de Dios te va a otorgar la bendición hoy que vos no mereces ni que yo merezco si te podés quebrar y te podés humillar delante de su presencia. Digan conmigo humillarse. Humillarse. ¿Nos cuesta humillarnos? ¿Nos cuesta bajar la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? No se trata del carácter que vos y yo tengamos. No se trata de imponer las cosas. Se trata de dejar que Dios te trate. ¿Sabés por qué pasás tantos años dando vueltas en el desierto y y vuelve lo mismo y vuelve el mismo gigante y te ataca y no lo podés derribar? Porque sos soberbio. Porque cuando uno tiene soberbia en el corazón no quiere cederle el control a Dios de esa área. Y hoy Dios le dice a la iglesia, abran su corazón porque yo los amo y quiero derramar mi presencia en ustedes. Yo no miro su condición, yo miro su corazón. Y cuando Dios dijo que miraba nuestro corazón, mira la humildad que hay en Él para reconocer nuestras falencias, para reconocer nuestras debilidades. Pablo cuando fue a predicar dijo, yo no vengo con palabras de humana sabiduría ni de excelencia, yo vengo con demostraciones del Espíritu y de poder. Y cuando dijo Pablo eso, yo entendí esto. Pablo no se hizo el agrandado diciendo, yo tengo poder y le voy a demostrar a ustedes. Lo que Pablo dijo es, yo vengo menguando, yo vengo dejando que Él sea en mí, porque el poder de Dios empieza a reposar ahora sí en mi debilidad. Y es así como ustedes son tocados por el Espíritu de Dios, porque yo soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Pablo dijo, no vengo con demostraciones, no vengo con palabras. Y quiero decirte esto. Tus argumentos te detienen. Lo que estás pensando ahora mismo te detiene. Tu conocimiento, lo que vos haces, te detiene. Pero cuando vos levantás tus manos, cuando vos reconoces que ni siquiera los conocimientos que tenés, ni la capacidad que tenés te alcanza, yo voy a decirte una cosa, Dios te visita donde te encuentres, en tu auto, en tu casa, en la iglesia, Dios te visita y Dios te llena de su presencia, Dios te llena de su presencia, Dios te sigue levantando y te va a seguir levantando, porque has entendido que no puedes sin Él, que no puedes sin Él. Y mientras yo le hablo a ustedes me estoy hablando a mí mismo, porque yo tampoco tenía ganas de hacer las cosas, pero ¿saben qué? Ahora empiezo a sentir la gracia que esa me habló, la gracia que me visitó, la gracia que estuvo conmigo desde que nací y que me sigue acompañando hasta el día de hoy. Y usted podrá juzgarme porque sí tengo errores, y yo también podré juzgarlo, pero hay alguien que nunca lo va a juzgar y siempre estará dispuesto a levantarlo, es el Señor. Entonces, si usted vino con un pensamiento de abandonar la iglesia y dejar de venir, hoy día el Espíritu de Dios le dice, sigue adelante y busca mi gracia. Busca mi gracia, busca mi gracia. Amén. Estamos acá. Hay una frase que me impactó, que leí en televisión. Cuando la vida te golpea y caemos de rodillas, estamos en la posición perfecta para orar y entrar a la presencia de Dios. ¿Me escuchaste bien? ¿Cuántos hoy están golpeados? ¿Cuántos están cayéndose de rodillas porque no aguantan? La presión económica, las presiones de la vida, la presión de la familia, las cosas, porque también sentimos presión por hacer las cosas bien. Pero aún esas cosas, aún eso que te está pasando, te lleva a buscar la presencia de Dios cuando buscas su gracia. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Estamos acá? Dios empieza a hablar de tu corazón
Iglesia, hoy tenemos que quebrarnos delante de Él, porque hoy necesitamos nuevas fuerzas. Deja de pensar en los ataques satánicos. Gracias, André. Deja de pensar en los ataques satánicos y en las cosas malas que te persiguen, y solo doblate ante la presencia de Dios, porque nunca en la palabra se mencionó que el poder de Satanás era más fuerte que el poder de Dios. Porque nunca en la palabra vi que un justo que clamó fue desamparado. Porque nunca vi en la palabra, y cuando leo la palabra y las escrituras, Dios te bendiga. Porque nunca Dios falló. Me falta un montón. Me falta un montón. Tengo 1000 errores, pero sigo acá por la gracia de Dios. Y si hoy levanto mis manos, es por la gracia de Dios. Si hoy solo miro mis cicatrices al espejo y me veo sano, es por la gracia de Dios. Si hoy me veo trayendo un mensaje y una predicación, por más sencilla que sea, es la gracia de Dios. Nunca podré decir, yo lo hice. Nunca podré decir, yo soy capaz. Sí puedo decir, bástate mi gracia te sea suficiente, porque mi poder, hijo mío amado, se perfeccionará ahora en tu debilidad. Y lo que te está costando dejar, la adicción que te está costando dejar, eso que te tiene mal, hoy te voy a decir, vas a ser libre en el nombre de Jesús, porque es su gracia la que te hace libre. Y Dios está levantando una iglesia sin mañas y sin argumentos. Y los que llevaban tiempo y no se animaron, hoy se empiezan a animar, porque el Espíritu de Dios llama las cosas. Porque Dios empieza a llamarte de nuevo. Porque Dios empieza a llamarte a volver a la fuente, que es Él. Y si te habías alejado y si te habías apartado de buscar su presencia, hoy es el tiempo que vengas a buscar su presencia. Y me salgo del programa, ya no me acuerdo ni siquiera los puntos que estaba dando. Solo te digo esto, humillarte y tener fe. En Lucas capítulo 5, versículo 5, respondió Simón a Jesús: Señor, toda la noche hemos pescado, toda la noche tratamos y no hemos pescado nada, y no hemos sacado nada. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Saben qué? ¿Lo intentaste todo? Sí. ¿Intentaste hacer las cosas por tu fuerza? Sí. ¿Pusiste argumentos cuando el Señor vino a tocar la puerta de tu corazón? Sí. Pero Pedro hizo algo maravilloso, tremendo. Dijo: en tu palabra voy a echar la red. Me cansé de pelear con mis fuerzas. Me cansé de intentarlo solo. Me cansé de fallar. Mas en tu nombre, mas en tu palabra echo la red. Y tu barca estaba vacía, y tu barca estaba rota, pero dice la palabra que cuando él dijo: en tu palabra echaré la red, dice que tuvo que llamar para que vinieran a ayudarlo, porque no cabían, las redes se rompían de tantos peces que hay. Cuando vos estás enojado, cuando vos querés hacer las cosas según tu propia voluntad, vas a tener escasez y pobreza espiritual, va a haber maldición. Pero cuando vos escuchás la voz de Dios y te humillás humildemente, cuando vos escuchás y le crees a lo que Él dice, sin importar lo que te esté pasando en ese momento, porque déjame decirte que tu alma y la mía sienten lo mismo, Dios comienza a llenar tu barca, Dios comienza a llenar tus redes. Y yo sé que muchos de ustedes levantaron sus brazos, dice Señor, y le pidieron hace unos días: Señor, ya no aguanto más, ya no quiero más. Señor, ya no sé qué hacer para que tu presencia me visite. O no ha sido así. Yo te voy a decir esto: si realmente vos querías una visitación de su presencia, entonces viniste el momento perfecto, y es el tiempo que hoy te levantes y que hoy busques de su gracia y digas: en tu palabra echaré la red. No en mi palabra, no en mi angustia, en tu palabra, en lo que declara tu palabra, Señor. Y sé que veré días buenos y agradables, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Todos los días de mi vida. ¿Escuchaste, iglesia? Te sentías mal, te sentías triste. Dios dice, todos los días estaré contigo donde quiera que vayas. El bien y la misericordia te alcanzará, porque mi misericordia ha retenido el pecado y mi gracia te ha otorgado la bendición. Mi gracia, mi gracia, mi gracia, mi gracia, bástate mi gracia, te sea suficiente. Porque ahora cuando estás en debilidad, hermano querido, es ahora cuando empieza a reposar el poder de Dios. Eso es humildad. Caer de rodillas en medio de una reunión sin importar el que tiene al lado, eso es humildad. Cuando estamos cansados y cuando las cosas ya no nos salen, no te queda otra. Vos tomás la decisión esta noche de seguir peleando en tus fuerzas o de seguir buscando la gracia de Dios. Y voy a leerte para terminar lo que dice la Escritura en Romanos 8. Mira lo que dice la palabra. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Levanta tu mano al cielo con fe y di esta oración: Padre, hoy, díselo fuerte. Si vas a levantar tu mano y te vas a levantar, te tenés que levantar de verdad. Toleramos las cosas que Satanás hace contra nosotros, pero tenemos que intolerarnos con eso y empezar a buscar de verdad la gracia. Si te vas a enojar, enojate con lo que se levantó en contra de tu familia, en contra de tu matrimonio, en contra de tu vida. Pero no te enojes con Dios ni te ofendas. Padre, Padre, hoy me doy por vencido. Hoy me doy por vencido ante tu amor, ante tu presencia, no ante las circunstancias de la vida. Tu gracia me es suficiente. Por eso, soy más que vencedor, que vencedor, que vencedor. Eres un vencedor, iglesia. Deja que la presencia de Dios te visite, deja que te quiebre, deja que te golpee fuerte tu corazón. Deja que toque tu corazón. Ríndete a sus pies. Ríndete a sus pies. Ríndete a sus pies. No mires la hora, no mires nada. Yo solo te pido esto, iglesia: que levantes tus manos y empieces a recibir la gracia que viene de Él.